Y ahora creo que les pregunta si aceptan. Y ya. Ok. Y Eh, mute. bueno, ya ahora sí, oficialmente empezando, ahora sí. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, hoy ya, como lo decía Angelita, ahorita nos encontramos en esta última semana, que aunque ha sido como una corta serie en el mes de mayo, que hemos estado hablando, espero que haya sido de bendición o siga siendo bendición para cada uno de ustedes. Em, Creo que ha sido un tema que tal vez hemos escuchado muchas veces, ¿no? Hemos tocado el tema de las sanidades y los milagros, em, como de una manera muy superficial, tal vez en emociones. Pero este mes, pues, nos dimos a la tarea de realmente escudriñar las escrituras y entender la importancia de muchas cosas que realmente le dan la raíz y la base a este tema de las sanidades y los milagros, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, la importancia de entender a quién pertenecemos. No sé si se acuerdan, pero antes de empezar de hablar de sanidades y milagros, necesitábamos entender que tú y yo pertenecemos a Dios, ¿sí? Que nuestra identidad en Cristo es un paso que nos lleva a entender las sanidades y los milagros y nos permite ver cómo Dios empieza a obrar desde lo más profundo de nuestro interior hasta dónde, hasta lo externo, hasta lo superficial. Y eso nos llevaba entonces como en un caminito, ¿no? Que empezaba a enlazarse y empezaba a enlazarse y se hacía más grande. Y hablábamos brevemente de la importancia de una sana doctrina, ¿sí? Y lo que es necesaria, ¿sí? La sana doctrina, cómo es necesaria para realmente entender qué son las sanidades y qué son los milagros, para entender realmente cuál es la voluntad de Dios en medio de las situaciones difíciles que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Y la semana pasada entonces estábamos estudiando ese pasaje de Santiago 5. Yo no sé si ustedes todavía se acuerdan, y hablábamos de que era un pasaje que se usaba mucho, ¿no? Tal vez muchas veces fuera de contexto, usando solamente ese versículo que decía que si alguno estaba enfermo, que buscara a los ancianos, que los ungiera con aceite y que oraran por él. Muchas veces sacábamos solamente ese versículo, pero la semana pasada entendimos de que todo este pasaje tenía un contexto, ¿cierto? Y nos ayudaba a entender como de una manera más concisa de qué se está hablando, y veíamos que entonces, más que la sanación, ¿sí? Más que buscar a los ancianos o el aceite y todas estas cosas, lo que realmente el pasaje en su contexto nos está hablando de la importancia de la oración. Alguno está sufriendo, que ore. Alguno está gozando, que ore. Alguno está enfermo, que ore. ¿Sí? Entonces veíamos cómo Santiago a lo largo de este pasaje en el capítulo 5 nos hablaba de todas estas cosas, pero lo más importante y el mensaje principal de este pasaje era recordarnos la vida de oración que tú y yo debemos tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda entonces a poner nuestros ojos realmente en Dios, en el que puede hacer las cosas, ¿sí? Nos muestra la importancia de poner nuestra fe solamente en el Señor. Tal vez, y lo alcanzamos a hablar brevemente la semana pasada, como muchos, por ejemplo, caían en el error de tal vez poner su fe en el aceite o tal vez poner su fe en las personas que oran, pero cuando leíamos este pasaje en contexto, la oración nos ayuda primero a entrar en los planes y los propósitos de Dios, y también nos ayuda a qué? A poner nuestra fe solamente en Dios, solamente en Dios. Y, y nos muestra, ¿no? Que el Señor realmente responde a la necesidad de la gente, pero Él responde que conforme a su voluntad. Y vimos, o bueno, tocamos como un ejemplo así, muy por encimita del apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hablábamos de cómo Dios muchas veces sanó a personas, primero, que no tenían fe en Él, personas que no conocían quién era Él. Sí, hablábamos de algunos ejemplos como, ahorita lo vamos a volver a repetir, pero hablábamos de una persona que era ciega, que no conocía del Señor, que no tenía fe en Él, y aún así el Señor lo sanó. Hablamos de esta persona que estaba en la piscina de Bethesda, que el Señor lo sanó, y esta persona ni siquiera sabía que Jesús era el Salvador. Y curiosamente, Pablo, que era una persona que era un siervo de Dios, una persona que proclamaba el Evangelio, Pablo, una persona que tenía su fe puesta en Dios, le rogaba, y dice en la Biblia que le rogó 3 veces, que quitara de él ese aguijón de la carne. Sí, Pablo estaba sufriendo de alguna enfermedad, y en la voluntad de Dios, aun aunque un siervo de Dios le pidió 3 veces que lo sanara, Pablo no fue sano de eso. Pero lo bonito de eso es que nos permite ver que Pablo entendió que de que él no fuera sanado también era parte de la voluntad de Dios. Y al entender eso, Pablo aprendió a gozarse, aprendió a gloriarse incluso
en medio de esas dificultades, Pablo entendió que en medio de esa dificultad, en esa enfermedad, frustración y todo lo que esto puede causar en una persona, Pablo entendió que había una manera y un plan en que Dios estaba buscando glorificar su nombre a través de sus debilidades, a través de su vida, ¿cierto? Y para muchos cristianos en el día de hoy, no nos gusta escuchar esas cosas, ¿sí? Muchos cristianos buscan esas respuestas, ¿no? Si Pablo fuera como un cristiano contemporáneo, por decirlo así, él buscaría, no, pero si yo ya te he pedido 3 veces, pues yo espero que me sanes, ¿no? Y si no me sanan, entonces pues no me gusta escuchar eso. Bueno, Pablo no respondió de esa manera y nos dejó un ejemplo, igualmente como la vida del Señor Jesús, que oró y le pidió al Señor que si era la voluntad de él que pasara esa copa, ¿sí? Pero Jesús mantuvo su fe puesta en Dios, así él fuera o no fuera a la cruz. Y eso nos permite ver la importancia de cómo la oración nos lleva a nosotros a qué? A meternos en el plan y los propósitos de Dios. Y cuando el plan y el propósito de Dios no se alinean con lo que nosotros queremos, no nos gusta ver o no nos gusta escuchar la respuesta, ¿sí? Muchos cristianos quieren la respuesta cuando y como quieren. Y la semana pasada tocábamos como un tema un poquito como controversial, ¿cierto? De cómo varias corrientes han llegado a la iglesia, corrientes que han pues surgido ya a lo largo de la historia, pero como que se han filtrado y han empezado a permear en la doctrina de Cristo, cambiando, ajustando cosas, o como hablábamos la semana pasada, de cómo los pasajes pueden llegar a ser mal interpretados, subinterpretados o incluso hiperinterpretados, agregando cosas que no están en la palabra de Dios, o tal vez no entendiéndolo claramente lo que está en la palabra de Dios. Y muchas de estas corrientes entonces se han vuelto muy populares y hasta el día de hoy son corrientes que todavía tienen fuerza, por decirlo así, corrientes que usan mucho este término, el yo declaro, ¿cierto? Poniendo los anhelos del hombre por encima del plan de Dios. Si ese yo declaro que muchas veces rechina en los oídos porque es como si le estuviéramos obligando a Dios a hacer algo que conteste conforme a lo que yo quiero, ¿sí? Que me responda, pues, como si yo estuviera obligando a Él a hacer las cosas. Pero como hablamos la semana pasada, por eso la fe y la oración son tan importantes, ¿sí? Estas dos cosas nos ayudan a entrar en los planes y el propósito de Dios, sea cual sea el que Él tenga en cada de las situaciones que estemos pasando. Estar en su presencia, ¿sí? Conocerlo a Él nos ayuda a saber cómo pedir y cómo hablar con sabiduría. Tú y yo, creo que todos los días cuando salimos de nuestras casas, somos prudentes al hablar con nuestros vecinos, con las personas del trabajo, ¿sí? Con las personas que nos rodean. Somos prudentes en lo que decimos. ¿Cuánto más tú y yo debíamos ser prudentes al hablar con Dios? Cuando hablamos, no necesitamos decir todo lo que pensamos, ¿o sí? ¿Qué hace uno usualmente? ¿O qué es el dicho popular? Piense antes de hablar, ¿sí? Piense antes de hablar. Muchas veces no pasa eso y bueno, usualmente cuando hablamos con Dios realmente a veces ni pensamos o tenemos en cuenta su carácter o todo lo que tal vez aprendemos de Él lo ponemos como a un lado y simplemente hablamos y hablamos y hablamos y no tenemos en cuenta o pensamos qué es lo que realmente quiere Él de nosotros. Y los discípulos, y también podemos incluirnos nosotros en ese grupo, ¿no? Los discípulos, nosotros, al igual que ellos no sabían cómo hablarle al Padre. Ellos no sabían cómo hablarle al Padre. Y los discípulos fueron a hablar con Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Le dijo, enséñanos a orar. Y al igual que los discípulos, tú y yo muchas veces tenemos que ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo de Dios, enséñame a orar. Enséñame a orar en esta situación que estoy viviendo. Enséñame a orar en esta dificultad, esta frustración. Porque tú sabes la respuesta que yo quiero, pero no sé si sea la voluntad de Dios. Y en el tema de las enfermedades, entonces, de las sanidades y todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, hay algo que la Biblia nos muestra con claridad. Y la Biblia lo que nos muestra es que no es necesario declarar sanidades cuando uno ora por un enfermo. No es necesario. ¿Por qué? La Biblia. La Biblia a nosotros nos enseña que declarar es algo que solamente le corresponde a Dios. Al hombre no le corresponde declarar. Es algo que le corresponde solamente a Dios. Isaías capítulo 45, versículo 19 nos dice, yo el Señor hablo justicia y declaro lo que es recto. La pregunta es,
si tú declaras, si tú decretas para que se haga conforme a lo que tú estás diciendo, ¿para qué quieres a Dios? Es una pregunta que lo pone a uno frío, ¿no? Oh, bueno, ya si me lo ponen de esa manera, entonces me estoy poniendo yo en el papel de Dios y quiero responder a mis necesidades de esta manera. Isaías 45 nos dice, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Sí, nosotros no estamos en ese papel, solamente le corresponde a Dios. Por eso entonces cuando nosotros oramos, ¿sí? Y tenemos nuestra fe en la declaración de la sanidad, no tenemos dos principios básicos bíblicos que son muy esenciales para la vida del cristiano. Y el número uno es que nuevamente, el único que puede declarar con autoridad es Dios. Si nos ponemos a pensar, la autoridad absoluta en un ser humano se puede llegar a llamar tiranía. Y se ha visto a lo largo de la historia, incluso se ha visto en la historia bíblica, ¿no? Con tantos reinos, imperios que han llegado a afligir a la nación de Israel. Los que estudiamos Jonás el mes pasado y hablábamos y enfatizamos un poquito del imperio asirio, la autoridad que ellos tenían en ese momento, como entre comillas, una autoridad suprema en el mundo, realmente era una tiranía, ¿cierto? En la manera como estaban, pues, imponiendo cosas y haciendo todo para los demás, era una tiranía. Esta es la autoridad absoluta en el ser humano, ¿sí? Pero si nos ponemos a pensar, autoridad absoluta de Dios no se llama tiranía, ¿cómo se llama? Se llama soberanía. Esto es la soberanía de Dios. Él tiene autoridad absoluta sobre todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Por eso es que no hay algún ser humano, no hay ningún hombre que pueda declarar cosas en un sentido que pueda obligar a Dios a obedecer en nombre de la fe. ¿Sí? Un hombre no puede ponerse a obligar a Dios a hacer eso. La soberanía de Dios está por encima de la fe. La soberanía de Dios está por encima de la fe. Y el ejemplo que que Jesús nos da es supremamente claro en esto, que la soberanía de Dios está por encima de la fe que Jesús tenía. Jesús tenía fe en Dios, claro que sí. Estaba en Getsemaní orando, estaba buscando entrar en la voluntad y en los planes de Dios. ¿Qué decía la carne? No, yo no quiero pasar por esa cosa tan difícil que está por llegar. Claro que sí, la carne estaba completamente afligida, pero la fe de Jesús estaba puesta en Dios, ¿sí? Así vaya o no vaya a la cruz, yo sigo con mi fe puesta en Dios. Así esté sano o enfermo, mi fe está puesta en Dios. Así tú me respondas o no me respondas a mi situación y esa dificultad que estoy viviendo, mi fe está puesta en Dios. Entonces nos muestra que la soberanía de Dios está por encima de lo que yo pueda pedirle a Dios. Por más fe que yo tenga de que algo va a pasar, si no pasa, eso es conforme a la voluntad de Dios. Nuevamente, entonces su soberanía está por encima de eso. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Viendo cómo Dios actúa conforme a su voluntad. Daniel 4:35 es otro pasaje que nos ayuda también a entender un poquito más este tema. Dice Daniel 4, aquel profeta, los que han estado en la clase, ¿cierto? Creo que ese libro deja bastantes enseñanzas, no solamente para nuestro tiempo ni el tiempo pasado, sino también para todo lo que está por venir, ¿no? Y Daniel capítulo 4, el versículo 35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En otras palabras, nadie puede cuestionar las acciones de Dios. Nadie puede cuestionarla. O bueno, uno podría cuestionar las palabras, pero es algo que realmente deberíamos hacer. Dice, nadie puede cuestionar eso. Nadie puede detener su mano. Nadie puede detener el plan y el propósito que Dios ya tenía en mente. Y bueno, yo pienso que algunos podrán decir, bueno, es que en la Biblia sí se habla de declarar, sí se habla de todas estas cosas, pero si nos ponemos a estudiar profundamente estos pasajes en los que se habla de declarar algo, vamos a ver que el uso de la palabra es muy diferente a lo que tú y yo pensamos. Cuando tú y yo pensamos o lo que está pues, como por decirlo así, abundando en estos días es que si yo declaro algo es que va a pasar, ¿cierto? Es más o menos como se usa ese término. Pero bíblicamente en el Antiguo Testamento ese término se usa
con muchos significados, no, no porque en la Biblia diga que tal profeta declaró o que se declaró tal cosa, no significa que es algo que iba a pasar. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento esta palabra tiene muchos significados y todas las definiciones de estos significados de la palabra declarar no tienen ninguna relación con el ser humano para referirse a tener autoridad. A lo que sí se refiere es, por ejemplo, a informar, a anunciar, a avisar, ¿sí? Se usa para describir algo, se usa para explicar algo. Incluso se puede llegar a usar para acusar o narrar algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese contexto, dando un ejemplo así muy sencillo, si yo mañana me fuera al trabajo y me pinchara el camino al trabajo, yo podría llamar a mi jefe y decirle, querido jefe, yo le declaro que yo no voy a ir al trabajo hoy porque me pinché, ¿sí? Yo estoy declarando algo que acabó de pasar, algo que, por decirlo así, le estoy anunciando, le estoy informando, ¿sí? Le estoy avisando. Es en ese contexto, bíblicamente hablando, que esa palabra se usa, ¿sí? Es para explicar algo. En ninguno de los, ¿cómo se dice? De otros contextos se usa esa palabra, si no se habla de tener autoridad para crear realidades, ¿sí? Las nuevas corrientes hablan de que yo declaro para crear una realidad y eso no es cierto, eso no es bíblico, sino que más bien en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de declarar algo, es dar cuentas de una realidad, ¿sí? Dar cuentas de algo que acaba de pasar, ¿sí? Estoy anunciando, estoy avisando, estoy informando. Si uno quisiera, por ejemplo, usarla, no podría decir, estoy declarando el evangelio, estoy anunciando o estoy informando, ¿sí? Estoy explicando y describiendo lo que Cristo hizo para darnos salvación. Otro ejemplo claro para que vamos entendiendo el contexto es, por ejemplo, en el libro de Reyes y en Deuteronomio, incluso en Éxodo, se habla de declarar en el sentido de voy a anunciar una guerra, ¿sí? Por ejemplo, decía rey del norte declaró y esa declaración era como que le estamos informando al otro reino que estamos en guerra, que vamos a ir a golpearles, ¿sí? Más o menos es ese término como se usa. En el Nuevo Testamento, la palabra declarar también se usa, y para ser exactos, en el Nuevo Testamento se usa 16 veces. Y al igual que en el Antiguo Testamento, ese significado es para conocer, es para exponer algo, es para explicar, para mostrar, ¿sí? Es para hacer incluso una aclaración, nuevamente es para informar. Pero ninguna de estas definiciones en la Biblia respalda una oración declarando algo para ordenar a Dios. Entonces, poco a poco vamos viendo que en la Biblia el término declarar no se usa para darle una orden a Dios, ¿sí? Para que me obedezca y para que responda a mis demandas y a mis afirmaciones de prosperidad y sanidad. No, eso no lo hace y no lo dice la Biblia. Y yo entiendo que esto pueden ser como temas que nos ganan a nosotros como un balde de agua fría, ¿cierto? Incluso tal vez llegarnos a sentir incómodos, tal vez sentirnos como que, uy, ¿qué pasó acá? Y eso está bien porque la palabra de Dios está confrontando nuestra realidad con la verdad. La palabra de Dios nuevamente es como esa espada de doble filo que llega hasta lo más profundo. Incluso en esos temas que nosotros pensábamos tener claros. Y bueno, no lo digo por todos los demás, sino que tal vez tú y yo hemos estado también en esa misma posición, ¿cierto? Seguramente fue algo con lo que crecimos escuchando, tal vez para nosotros era normal incluso llegar a orar de esa manera, ¿cierto? Pero poco a poco, cuando uno estudia la Biblia, cuando uno empieza a entender más el plan y la voluntad del Señor, ya esa palabra empieza como a rechinar en los oídos y decir, Señor, ¿te estoy ordenando a hacer algo? Nuevamente, si yo declaro y si yo decreto cosas que se hagan conforme a lo que yo digo, ¿para qué quiero a Dios? Y eso nos hace entonces realmente examinar nuestro interior de una manera un poquito más, ¿cómo se diría esto? Como más directa. Tú y yo necesitamos entender algo. Y es que no es una falta de fe que evitemos declarar sanidad. Solo porque oremos y no digamos yo declaro no significa que no tengamos fe. Más bien, eso está mostrando un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón confiado que se somete completamente a la voluntad de Dios. Y la semana pasada hablábamos bastante de la voluntad de Dios en estas situaciones, ¿sí? Hablábamos de la sumisión, hablábamos de que deberíamos tener
cosas, ¿no? O cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, cómo realmente entender la voz de Dios, cómo realmente entender la respuesta a X o Y situación que estemos pasando. Por eso lo pausamos hasta ahí, porque tocaba ponerle un poquito más. Solo porque tú te sometes a la voluntad de Dios, solo porque tú eres obediente y sumiso, ¿cierto? No significa que tus pensamientos o tus emociones o la aflicción que estés viviendo en medio de la enfermedad ya no tengan valor. Por supuesto que tienen valor, por supuesto que son reales, ¿sí? Eso no disminuye la realidad de las cosas. Eso no disminuye la realidad de las cosas. Cuando nosotros estamos enfermos, hay aflicción, hay dolor, pensamos cosas, ¿sí? Hay emociones revueltas dentro de nosotros. Pero, pero tenemos que entender una cosa, y es que para el cristiano, la gloria de Dios es mucho más valiosa incluso que la propia salud, ¿sí? Pablo, nuevamente, para el mismo ejemplo, Pablo entendió eso. Él entendió que la gloria de Dios era más importante que él lo sanara de este aguijón en la carne. Esa es la gloria de Dios, ese es el propósito, ¿sí? El propósito y el fin de todas las cosas, como lo dice Romanos 16:36, dice, porque para Él y de Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén, nos dice Romanos. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿Quién escribió esto? La persona que pidió por sanidad 3 veces y no recibió respuesta. Está bien, Señor, porque para ti es toda la gloria. Está bien, Señor, porque es para ti y por ti. Él entendió eso. Por eso incluso en medio de la enfermedad, incluso en las sanidades, se ve la gloria de Dios. Uno no solamente ve la gloria de Dios cuando hay una sanidad. La gloria de Dios también se ve en medio de las enfermedades, en medio de la aflicción. Por eso Santiago la semana pasada nos recordaba que ¿qué? Que nos gozáramos, ¿sí? Que tuviéramos como sumo gozo cuando nos enfrentáramos en estas situaciones difíciles. Y tal vez algunos pues estarán como un poco como tristes de escuchar estas noticias, ¿no? Ah, bueno, entonces es posible que tal vez el Señor no me sane. Bueno, Él tiene el poder de sanarte. La pregunta es si es la voluntad de Dios o cuál es el propósito de Dios en medio de esto. Y esas son noticias que a la carne no le gustan escuchar, ¿sí? A nuestro corazón caído, a nuestra carne corrupta, no le gusta escuchar esas cosas. Pero al Espíritu le gusta escucharlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe que sea lo que sea que nosotros vivamos va a ser para la gloria de Dios. Pero eso no debería desanimarnos. Sí, tal vez algunos se pueden llegar a desanimar y decir, ay, bueno, pues yo tenía como ese anhelo de recibir sanidad, yo tenía ese anhelo de que el Señor me respondiera. Pero tú y yo no podemos olvidarnos de que tenemos a un Dios que sana, ¿sí o no? Tú y yo tenemos a un Dios que sana. Pero era necesario hablar de todas estas cosas, ¿no? Que hemos alargado a lo largo de estas últimas semanas, que tal vez nos hacen sentir incómodos, que tal vez nos pichan como el botón de reset, ¿cierto? Nos cambia el chip nuevamente en la cabeza, como que volvemos a empezar. Era necesario hablar de todas estas cosas para hoy llegar a este punto de recordar una vez más que Dios sana, Él tiene el poder de sanar, por supuesto que sí. Y tal vez tú hayas venido con el anhelo de estar aquí en la reunión, ¿sí? Tal vez al final de la reunión salir sano de tu enfermedad. Y aunque físicamente puede que estemos en la misma condición, espiritualmente salimos sanos, espiritualmente salimos renovados, nuestra mente sale descansada. Y nuevamente se cumple la palabra de Dios y todo lo que hemos hablado, incluso desde allá, esa primera semana en mayo. El Señor está obrando en nosotros, Él está obrando en nuestro interior. Y paso a paso va a tomar o va a empezar a revelarse de manera física, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan lo que hablamos en la primera semana, cómo muchas enfermedades eran causadas y otra vez para hacer el paréntesis, no todas las enfermedades son a causa de pecado, no, hay veces que pasa porque simplemente tenemos un cuerpo que está sometido a la ley de la entropía, que se envejece, que se enferma, sí, es una causa natural. Pero hay otros casos muy específicos que sí son a causa o a raíz del pecado. Y veíamos entonces, ¿no? Cómo el Señor en esos casos obraba de adentro hacia afuera, ¿sí? Trayendo una sanidad integral, ¿sí? No solamente una sanidad superficial y física que puede que el cuerpo vuelva a estar en la misma condición en una semana, ¿no? Él está interesado en lo más profundo de nosotros y va orando con paciencia y con cariño nos va cuidando. Y también vimos la semana pasada cómo el Señor también trae sanidad a aquellas personas que están en pecado, esas sanidades que vienen a enfermedades que son a causa de
cierto tipo o cierto estilo de vida, como lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Estas condiciones que muchos pueden vivir y cómo la labor de esos ancianos de la iglesia, esas personas que están ahí como liderando, no es de ir y orar y decir que el Señor te sane, no, esa no es la manera de orar. La manera de que estas personas se presentan, ¿cómo es? Cuéntame de tu vida, qué está pasando. Vamos a examinar tu situación antes de orar. ¿Es esto a causa de un estilo de vida que estés llevando? ¿O vamos a ver si es simplemente algo natural y vamos a pedirle a Dios que nos muestre su voluntad y el propósito en medio de esto? Y así el Señor entonces va moviéndose y va mostrando su gloria en medio de la sanidad o incluso si no hay sanidad, en medio de la enfermedad, Él también se puede glorificar. Y bueno, podríamos estar así como todos cabizbajos, pero bueno, para que no se me queden así, también hay récord, ¿no? De que hay tiempos en los que el Señor muestra que hay sanidades físicas, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada hablamos de algunas de estas sanidades físicas. Nuevamente, sanidades en lo superficial, sanidades en lo externo. Que así seamos sanos, igual el cuerpo va a seguir decayendo, igual va a seguir envejeciendo. Seguramente vamos a volvernos a enfermar, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, pero Jesús en el Nuevo Testamento nos deja a nosotros múltiples ejemplos de sanidades que él hizo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas sanidades cuando las leemos? Cuando vamos pasando por todos estos evangelios y dice sanidad del leproso, sanidad del cojo, sanidad del ciego, sanidad de la mujer. ¿Qué pasa cuando empezamos a leer cada una de esas historias? Todo eso a nosotros nos llena de seguridad, ¿sí? De seguridad de que tú y yo tenemos a un Dios que sana. Cada vez que vemos la Biblia, eso nos ayuda a que nuestra fe se siga fortaleciendo ¿en qué? ¿En el aceite, en las personas, en la iglesia o en quién? En Cristo, ¿sí? Cada historia de estas nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe solamente en Cristo. Cada uno de las sanidades, cada uno de los milagros en la palabra de Dios nos recuerdan que tú y yo tenemos a un Dios que puede hacer imposibles. Nos recuerda que tú y yo tenemos un Dios que es fiel. Nos recuerda que tú y yo tenemos un Dios que tiene poder, un Dios que puede sanar. Y el Evangelio de Juan nos deja muy clara esta realidad. Una y otra vez en el Evangelio de Juan se hacen menciones de milagros y de sanidades. Este libro es considerado, haciendo un paréntesis, es considerado como que es un poquito diferente a los otros tres evangelios, ¿sí? Juan toma una ruta diferente para revelar la identidad de Cristo y profundizar en su poder y en su divinidad, ¿sí? Este libro, por ejemplo, no es considerado como libros sinópticos que son como que se parecen, ¿sí? Mateo, Lucas y Marcos son libros que se parecen literalmente. El libro de Juan habla de muchas otras cosas que no están en los otros evangelios. Y bueno, los estudiosos de la Biblia lo pueden llegar a llamar que es el libro de las señales. ¿Qué señales? Los milagros que hizo Jesús, todo lo que nos revela a nosotros su divinidad y su poder. Por eso este evangelio registra cosas que no se ven en otros evangelios. Y asimismo, como Juan hizo mención de algunas sanidades, ¿sí? En otros evangelios también se hacen breves descripciones de sanidades y milagros. Y la semana pasada hablábamos de este hombre ciego que nació ciego, ¿cierto? Los fariseos llegaban a apuntar dedos y decir, bueno, ¿será que él pecó dentro del vientre de su madre para que haya nacido ciego? ¿Será que sus padres pecaron para que él haya nacido ciego? ¿Y qué decía el Señor Jesús? No, él nació ciego, él nació enfermo para que se viera el poder y la gloria de Dios, ¿sí? No había ninguna otra razón por la cual había pasado esto. Y vimos la gloria del Señor a través de la vida de esta persona. Jesús sanó a esta persona. Y hoy recordamos otro pasaje, ¿cierto? Que yo creo que es conocido para ustedes. ¿Quién me hace el favor y me ayuda a leer Mateo capítulo 8? Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Es una historia que creo que la hemos escuchado varias veces, ¿sí? Que nos habla nuevamente del poder que Dios tiene, ¿cierto? Y nos muestra ese corazón de Jesús que está ahí pendiente de las personas para poder sanar. Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. ¿Quién me ayuda? Yo lo tengo aquí. Dale. Entrando Jesús en Capernaum, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo.
Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias. Creo que ese es un pasaje, ¿no? Que hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Es un pasaje que recordamos cómo este centurión va y sana, va a buscar al Señor Jesús para que sane al criado. Y es un pasaje que nos permite ver muchas cosas nuevamente para hacer o para tocar nuevamente en un punto del cual hablamos la semana pasada. Nosotros muchas veces queremos enfocarnos es en la sanidad. Sí, muchas veces enfocarnos a, bueno, mire, sí sanó al siervo del centurión. Pero este pasaje está rico en tantas cosas que nos permiten ver que, aunque esta reseña nos habla y nos recuerda del poder de Cristo para traer sanidad, también nos habla de muchas cosas más que en el reino de Dios tienen más que ver contigo y conmigo que con la sanidad de este siervo del centurión. ¿Qué nos llama la atención aquí? Dice que él fue a buscar a Jesús. Para que tengan en cuenta, el centurión no era judío, no era hebreo. Un centurión era una persona con autoridad y con poder en el reino de Roma, ¿sí? En el reino de Roma. ¿Qué era el reino romano en esa época? Claro, los que estaban ahí conquistando y estaban afligiendo al pueblo. Y aún así él va a buscar a Jesús, ¿sí? Y vemos entonces que él le dice, hay una palabra muy importante, dice, porque también, bueno, antes le dice, no soy digno de que vengas a mi casa, sí, le dice, no soy digno de que vayas, dice solamente, yo también soy hombre de autoridad y hay gente que cuando yo le digo que hagan algo, ellos lo hacen. ¿Qué está haciendo este centurión con esas palabras? Está reconociendo la Él autoridad. está reconociendo, así es, él está reconociendo como por debajo de la tela, ¿cierto? Así entre las líneas, él está reconociendo la autoridad y el poder de Cristo. Y eso es lo que nos da más seguridad a nosotros. Por supuesto que nos da alegría y nos da paz y nos da confianza en saber de que Jesús sanó a esta persona y así como sana a estas personas puede sanar a cualquier otra persona. Pero más allá de eso que nos está recordando, la autoridad y el poder que Cristo tiene, la autoridad y el poder que va a ser ejercida en el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad y el poder que tiene el Señor Jesucristo en nuestras vidas cuando lo ponemos en dónde? En el trono de nuestro corazón. Y este centurión, aunque fue por un milagro de que sanara a su siervo, ¿cómo se fue este centurión? Con los ojos abiertos. Él espiritualmente estaba ciego y Jesús le abrió sus ojos. Él le permitió ver que realmente era el Mesías. La autoridad que él tenía estaba por encima de la autoridad del reino romano que estaba oprimiendo en esa situación. Y para ir más allá, podemos ver en el versículo 11 cómo eso también nos recuerda que no fue solamente para este centurión romano, sino que eso también habla a ti y a mí. Dice el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes vendrán esos muchos? ¿Quiénes son esa muchedumbre? Él se estaba haciendo o estaba haciendo referencia a los gentiles, aquellos que no estaban allá en Jerusalén del reino de Israel, sí, estaba hablando de ti y de mí y todos los que están por venir. Vamos a ser parte de ese reino de Dios. Por eso este pasaje, aunque sí nos habla de la sanidad acerca del siervo del centurión, va más allá. ¿Va más allá para qué? Para revelar la autoridad que Cristo tiene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso un gentil, familia, un gentil que rendía cuentas a un reino, a un imperio tan grande como era el imperio romano, cayó a los pies de Cristo, reconoció la autoridad de Cristo.
y reconoció que solamente en él podía ¿qué? Encontrar lo que buscaba. Por más grande sea que sea el imperio romano en esa época, por más poder que tengan, autoridad, que digan que se haga y lo que no se haga, este hombre reconoció que había alguien que tenía más poder que ese reino. Y eso nos permite ver ese pasaje, ¿cierto? Que las sanidades de Jesús, cuando uno se pone a estudiarlas todas, nuevamente nos recuerdan y nos da seguridad de su poder y su autoridad sobre las enfermedades, sobre el cuerpo. Pero más allá que eso, cada historia tiene una enseñanza entre las líneas que nos permiten ver cada cosa más. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace como 2 semanitas, Patricio nos estaba en un testimonio de cuando estaba dirigiendo a su grupo de jóvenes y estaban estudiando Marcos y decían que estaban estudiando ese pasaje de la sanidad del hombre de la mano seca y cómo realmente llegaron a entender la importancia de que no se trataba solamente de esa sanidad, sino lo que Jesús estaba tratando de enseñar a los fariseos en el día de reposo, que es lo que realmente era importante, le estaba enseñando Jesús a estas personas. Y así vemos como a lo largo de la Biblia hay historia tras historia que nos habla nuevamente de todas estas señales que el Señor Jesús hizo. Otra historia muy conocida para nosotros es esa mujer que se atrevió a tocar el borde del manto del Señor Jesús. ¿Sí se acuerdan? Una mujer que fue sanada después de 12 años buscando sanidad. Esta mujer que dice que se gastó absolutamente todo buscando una sanidad en doctores y en sitios y nadie podía traerle esa sanidad. Y vemos el poder de nuestro Señor Jesús una vez más en acción. Esta mujer va y lo toca y hace lo que puede para tratar de alcanzar ese borde. Y se ve el poder de nuestro Señor Jesús trayendo sanidad. Y así hay bastantes relatos, ¿no? Relatos de ciegos que fueron sanados, cojos que fueron sanados, personas con diferentes enfermedades. Y muchas veces podríamos hacernos la pregunta, bueno, pero aquí la Biblia a mí me muestra que el Señor Jesús ha sanado a toda esta gente. Y si nos quedamos con nuestros ojos puestos solamente en la sanidad y no en la enseñanza que Jesús realmente está tratando de dar entre las líneas de cada historia, podemos hacernos una pregunta que muestra que hay duda en nuestro corazón. Bueno, si el Señor ha sanado a tanta gente en la Biblia, ¿por qué no me ha curado a mí? Y yo no sé si tú alguna vez te has hecho esa pregunta. Muchas veces nos cuestionamos si Jesús quiere sanarnos y como todavía no nos ha sanado, muchas veces asumimos que sabemos la respuesta. Como no entendemos el plan y el propósito, la voluntad de Dios, asumimos que sabemos la respuesta. Como no buscamos la gloria de Dios, sino simplemente buscamos esa sanidad superficial porque me importa el yo, me importa mi amigo, me importa mi vecino, la persona que está enferma, pero no me importa de la misma manera o incluso más la gloria de Dios. Ahí realmente empieza a mostrar nuestro corazón. ¿Qué estás buscando más? ¿Esa bendición temporaria? Porque nosotros nos vamos a morir. Quisiéramos, no quisiéramos, se nos va a acabar los días aquí en la tierra. ¿Cuándo? No sabemos. El Señor tiene los días contados para cada uno de nosotros. No sabemos. Pero entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Esa sanidad temporaria? ¿O estamos buscando la gloria de Dios en medio de la situación que estemos viviendo, en medio de la enfermedad que estemos viviendo? Seamos sanos o no seamos sanos. ¿Qué estamos buscando? Por eso la pregunta es, ya teniendo en cuenta todo, absolutamente todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, ¿cómo te estás acercando al Señor? ¿Cómo estás pidiéndole al Señor? Esa pregunta realmente nos hace abrir los ojos y la respondemos con nuestro corazón. ¿La sanidad que estás buscando es una sanidad física y superficial o la sanidad que estás buscando es una restauración completa de cuerpo, mente y espíritu? El Señor está buscando sanar nuestro ser de una manera integral. Él no se preocupa por la cosa material. Él está más preocupado por nuestro interior, nuestro corazón, nuestro espíritu. Él está más preocupado por lo que realmente aflige nuestra vida. Así que la pregunta es, si tú todavía la tienes, que si Jesús te puede sanar, claro que sí, Él puede sanarte. Él puede curar todas las enfermedades. Y lo hemos visto a lo largo de la Biblia. Creo que incluso hemos escuchado testimonios de aquí entre nosotros que el Señor ha hecho milagros y uno dice, wow, mira, el Señor sigue orando, el Señor sigue haciendo, el Señor sigue trayendo sanidad. Así como a manera de testimonio personal, rapidito. Hace años yo tenía una condición física en la piel y varios doctores me dijeron que no, que eso ya no tenía
solución, que tenía que vivir así toda la vida. Yo, bueno, pues triste, claro que sí, afligido un poquito. Y bueno, como que me ajusté a vivir de esa manera, por decirlo así. Y me cansé de orar, le dije al Señor, bueno, pues que se haga tu voluntad. Un momento dije, bueno, que se haga lo que tú quieras y si sigo viviendo así, pues está bien. Y un día estaba en la iglesia y hay una persona, estaba orando y se me acerca y me dice específicamente la condición que yo tenía y me dice, el Señor te va a sanar de esto. Sigue confiando en Él. Y para la gloria de Dios, lo que los médicos dijeron, no, eso no tiene solución. Cuando ya realmente me rendí a la voluntad de Dios y entendí que era para la gloria de Él, así estuviera enfermo o no estuviera enfermo, ahí fue cuando Él empezó a orar en mí. Y así como está ese ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿sí? A mí no me gusta dar pues ejemplos pues personales porque se queda uno como con eso. Me gusta dar ejemplos bíblicos, ¿sí? Me gusta dar ejemplos de la Biblia y por eso hemos estudiado todos estos personajes, ¿no? Que se han encontrado con nuestro Señor Jesús y han encontrado una sanidad completa. Jesús puede sanar tu enfermedad, sea cual sea la que tú tengas. ¿Cómo te estás acercando a Él? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Realmente estás buscando el plan y el propósito de Dios en medio de esto? ¿O estás buscando la respuesta que tú ya quieres saber? La respuesta, la solución que tú ya tienes en tu mente. Primera de Pedro 2:24 nos dice que Jesús llevó a la cruz nuestros pecados en su cuerpo y por sus heridas somos sanados. Una promesa de Dios. El Señor puede sanar nuestras heridas, el Señor puede sanar nuestra aflicción, claro que sí. ¿Quiere Jesús sanarte? Nuevamente, Malaquías 4:2. Los que, perdón, lo hará en aquellos que temen en su nombre. El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. ¿Cómo te estás acercando al Señor? Hay una historia en Mateo 8 que me gusta a mí tanto. Mateo 8, no la del centurión, antecitos, empezando el versículo 1, Mateo capítulo 8, versículo 1. Hay una historia que nos habla de una sanidad más, la sanidad de un leproso. No sé si ustedes la han escuchado. Creo que es una historia, ¿no? Familiar para nosotros. Esta sanidad de Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, nos habla de aquel momento en que Jesús estaba en el Sermón del Monte, ¿cierto? Voy a ver si Dios quiere, prontico empezamos a estudiar el Sermón del Monte, que también me gustaría compartirle unas cosas. Pero después de que Jesús hace todas estas enseñanzas, está allí con toda esta gente siguiéndolo, sus discípulos, ¿cierto? Él baja del sermón y dice que venía un leproso, dice que venía un leproso buscando al Señor. Y yo me imagino, ¿no? A la gente que estaba con él, hey, Señor, cuidado, no te acerques que la lepra es contagiosa. No, 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 ni siquiera está supuesto a estar por aquí. Y Jesús en la sanidad de este leproso, confirma todo lo que les había enseñado a ellos en el Sermón del Monte acerca del amor, acerca de su poder, acerca de la misericordia, acerca del perdón. Todo con tan solo un toque que le dio a este hombre, Jesús muestra una enseñanza que la gente que estuvo ahí con él en ese monte no había logrado entender, no había logrado entender. Y todo lo que Jesús enseñó, lo entendió este leproso en tan solo unos segundos en la presencia del Señor. En tan solo unos segundos tú y yo en la presencia del Señor podemos llegar a entender tantas cosas, tantas cosas. Y bueno, dice que este leproso se acerca al Señor Jesús, dice en el versículo, digamos desde el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino más bien ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y este pasaje, aunque corto, nos deja tantas cosas que aprender. Este leproso no llegó a la presencia del Señor y le dijo, perdón, y le dijo, sí, no, Señor, pues yo estoy enfermo y me declaro limpio en tu nombre, ven y tócame y sáname. ¿O cómo se acercó este leproso? Él no se acercó con esa, con esa forma ahí de presentarse con autoridad y haz lo que yo quiera. ¿Qué nos muestra la actitud de este leproso? Con un corazón sumiso, aceptando la voluntad de Dios, preguntando, Señor, bueno, si quieres, si tú quieres, tú puedes sanarme. Hay dos cositas ahí importantes. Tú puedes
¿Qué está declarando? El leproso está declarando ahí sí algo, está declarando el poder de Dios. Él está anunciando, ¿sí? Él está describiendo el poder de Dios. Y antecitos que dice, si quieres, que ese si quieres, como que nos está dando a entender, Señor, yo quiero ser sano, por supuesto que sí, pero yo me estoy sometiendo a tu voluntad. Yo estoy arriesgando absolutamente todo porque soy leproso, porque no puedo acercarme a la sociedad, porque me pueden apedrear y me pueden matar, pero estoy arriesgando absolutamente todo para rendirme a tu plan, a tu propósito y a tu voluntad. Y qué manera más hermosa, mi querida familia, de buscar al Señor cuando estemos en medio de enfermedades y aflicciones. Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Qué bonita manera de llegar y qué corazón muestra realmente que estamos sumisos, que estamos rendidos completamente ante Él. Y dice que Jesús entonces extendió su mano y lo tocó diciendo, claro que sí, quiero que seas limpio. Y en el instante, al instante dice que la lepra se desapareció. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es tan simbólico, por decirlo así? Nuevamente, en esa época la lepra era como considerada cualquier aflicción de la piel. Eh, Podría llegar a ser considerada desde acné hasta realmente lo que es la lepra hoy día. Cualquier enfermedad de la piel era considerada lepra en esos tiempos, por decirlo así. Y empezando con algo tan sencillo como eso, ¿no? Ponernos a pensar la aflicción que esta persona tenía. En esa época la lepra era como una representación física del pecado, ¿sí? Estas personas también por su condición de esta enfermedad eran aisladas, ¿sí? Los ponían por allá en unas cuevas, los escondían. Por supuesto que no querían que estuvieran cerca de la sociedad, eran completamente aislados y alejados. Y tenían que anunciarse gritando, hey, o bueno, si uno llegara a pasar por ahí, cuidado que tengo lepra, quítense, con permisito que ya voy como a 2 cuadras. ¿Y qué hacía la gente? Claro, se espantaban porque les daba miedo que fueran contagiados. Pero más allá de eso, si los llegaran a ver, aún si se anunciaran, la gente podría apedrearlos hasta la muerte. Y este hombre se humilló completamente hasta llegar a Cristo en la base de esa montaña, arriesgando su propia vida a que fuera apedreado camino a buscar a Jesús, gritando a todo pulmón, quítense que estoy enfermo, que soy leproso, que necesito sanidad, que necesito del Señor. Quítense que voy a ver si Él quiere sanarme. Y llegó ahí a los pies del Señor, aún ahí, en medio de su necesidad. Él fue sabiendo que Dios contestaría conforme a su voluntad. ¿Qué tal tú y yo viviéramos de esa manera en este año? ¿Ah? Bueno, yo creo que ahora sí toca. Hey, cuidado que tengo el coronavirus, pilas, no se me acerquen, para hacer una excepción, ¿no? Pero, ¿qué tal tú y yo estuviéramos anunciando nuestra lepra? ¿Sí? Cuando me refiero a nuestra lepra, me refiero a nuestra condición interna. ¿Qué tal tú y yo tuviéramos que estar humillándonos en la calle, gritando a todo pulmón nuestra enfermedad de corazón, nuestros pensamientos corruptos? Permiso, quítense que yo soy un mentiroso. Quítense que tengo odio en mi corazón. Quítense que a mí me gusta lastimar a la gente. Quítense que no he aprendido a ser una persona sumisa. Quítense que me gusta manipular. Quítense porque mi mente está llena de malos pensamientos. ¿Qué tal nos tocará vivir de esa manera, mi querida familia? Pero venimos a la presencia de Cristo diciéndole, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y caímos rendidos a la cruz de Cristo, siendo sanados completamente de esa impureza que estaba dentro de nosotros, del pecado que nos estaba corroyendo por dentro, esa corrupción que afligía todo nuestro corazón, esa carga pesada, esa culpa. El Señor realmente trae sanidad. Y vemos entonces, mi querida familia, el poder de Cristo una vez más sanando a este leproso, a este leproso. Curiosamente, este personaje no fue a la punta de donde se estaba dando el sermón del monte, sino que donde se encontró con Jesús, en la base de la montaña. Esta persona no tuvo que probarse con buenas obras. Señor, es que si oro lo suficiente, es que si de pronto leo la Biblia y el Antiguo Testamento lo suficiente, de pronto me sanarás. No, no, él no fue justificado en ese momento por obras, porque fue por la pura gracia y misericordia del Señor que quiso sanarlo. Nuevamente, no le dio solamente esa sanidad física, sino una sanidad
integral. Qué bonito es que Jesús le dice, no le vayas a decir a nadie, vete a donde el sacerdote, haz lo que tienes que hacer. En otras palabras, completa lo que la ley dice que tienes que hacer. ¿Y qué realmente estaba mostrando Jesús a través de esto? Yo sé que tú anhelas mucho más que esa sanidad de la lepra. Tú has estado aislado, solo, afligido, frustrado, triste. Y aunque yo te puedo sanar ahorita de esta lepra, yo quiero sanar todo tu ser. Yo veo tu corazón. Yo veo tu soledad. Yo veo tu tristeza. También quiero sanar eso. Y le dice, vete allá donde el sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Simbólicamente lo declaraba limpio y le decía, ok, ya puedes volver a ir a la sociedad. Y yo me imagino a esta persona, no solamente sana físicamente, sino por dentro, decir, wow, el Señor realmente, integralmente, ha sanado mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, me ha acercado a su presencia, me ha vuelto a poner en medio de todo lo que yo extrañaba, todo lo que yo extrañaba. Y de la misma manera, Él quiere sanarnos a nosotros. Por eso les digo a ustedes con mucho cariño, que cuando leamos estas historias de las sanidades, que veamos un poquito más allá de la sanidad física de cada milagro, porque vemos que el Señor está haciendo incluso algo más que habla del plan que Él tiene de la redención, del plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Nos muestra una vez más cómo Jesús puede hacer lo imposible. Tenemos que ver más allá, mi querida familia. No nos quedemos solamente con lo superficial y con lo físico. Este pasaje y todos los pasajes de sanidades y milagros nos revelan la divinidad de Dios, nos revelan su poder y nos revelan la obra de Cristo en la tierra y en la cruz. Por lógica, el que está leproso, ¿cierto? Se asoma por ahí. ¿Qué pasaría si yo lo tocara? También me daría lepra. Es una enfermedad supremamente contagiosa, ¿sí? Por lógica, todo lo que es impuro debe separarse, ¿sí? Eso es la lógica del mundo, esa es la lógica de la cual estaba sometiendo pues esta persona. Pero por primera vez en la historia, ¿sí? Por darles un ejemplo, si yo me estoy tomando este café ahorita y se me riega en la mesa y busco un trapito blanco, ¿cómo va a quedar ese trapito? Ya no va a ser blanco, va a ser ¿qué? Bueno, dependiendo del café que les guste, va a estar más oscuro ese trapo, ¿sí? Va a estar más sucio. Por lógica, eso pasaría. Pero por primera vez en la historia, Jesús volvió algo que era impuro, lo volvió puro, ¿sí? Por primera vez en la historia, como por ejemplo en este ejemplo que les acabo de ver, ese trapito blanco por primera vez en la historia no se volvió café, sino que limpió todo y siguió blanco, solo con un toque. Esas sanidades nos muestran que Jesús no es solamente cualquier hombre, ¿sí? Todos estos milagros, todas estas cosas que el Señor ha hecho, nos muestran que Él es mucho más que un hombre, ¿sí? Él bajó de la perfección del cielo. Él vino a un mundo caído, lleno de enfermedades, a un mundo lleno de corrupción. Él no tenía que ser afligido. A él le dolieron esos latigazos. A él le dolió que sus manos fueran clavadas en ese madero, por supuesto que sí. No porque era una divinidad el Señor y tenía poder y todo esto, no por eso entonces no experimentaba dolor. Por supuesto que él experimentó el dolor de esos espinos en esa corona que le pusieron. Esa sangre que él derramó fue sangre de verdad. Y todos los milagros y las sanidades nos muestran entonces que él no era un hombre cualquiera. Él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin, él es el Señor de señores, él es el Rey de reyes, él es nuestro buen pastor, él es fiel, él es poderoso, él es misericordioso, ¿sí? Y tú y yo, en el día de hoy, con un corazón sumiso, podemos acercarnos a él diciendo, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. ¿Qué estamos realmente declarando en esta mañana, mi querida familia? La realidad del carácter de Dios, no mi realidad, porque lo que yo quiero es imperfecto. Lo que mi corazón y mi mente anhela realmente no es perfecto. Yo podría ponerme a declarar cualquier cosa, pero si no va con la voluntad de Dios, realmente, ¿qué estamos haciendo? Hoy nos sujetamos entonces a la voluntad y el plan de Dios. Señor, sabemos que tú puedes. Sabemos, tenemos la seguridad, tenemos la fe de que en ti, de que tú puedes hacer lo imposible. Pero en el día de hoy nos sujetamos a tu voluntad. Y aún así, si Él no te sana físicamente, aún así, si no te sana físicamente, yo creo que con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de esta semana, ya hemos podido haber entendido que todo lo que hemos hablado,
¿sí? Nos da más seguridad. Y es una seguridad especial de que incluso en medio de la enfermedad, Él promete su presencia en medio de nosotros, ¿sí? Su presencia está en medio de tu enfermedad. Él camina contigo, Él fortalece tu vida, Él te cuida. Él nos acompaña en medio de nuestro dolor y con todo su amor Él nos va fortaleciendo en esos momentos de mayor debilidad. Y con paciencia que hace Él, Él nos ayuda a entender su plan, Él nos ayuda a entender su propósito. Familia, para el que no conoce del Señor, e incluso para nosotros, la enfermedad puede ser desalentadora, ¿sí o no? Puede ser desalentadora. Pero para los cristianos que realmente se acercan a la presencia de Dios, que realmente anhelan conocerlo más, cuando llega una enfermedad, el cristiano que vive de esa manera va a entender que es una manera más para que uno se pueda acercar a la fuente de gozo. Si es una manera más que nos ayuda a aprender más de Dios, es una manera más que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Puede que las enfermedades no sean buenas para la salud física. Ninguna enfermedad es buena para la salud física. Pero dependiendo de la condición de tu corazón, dependiendo de cómo te estés acercando al Señor y cómo le estés hablando, esas enfermedades pueden ser de provecho para nuestra salud espiritual, que es donde el Señor quiere empezar a orar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, familia, nuevamente, de rendirnos entonces completamente al Señor, de tal vez llegar a entender para qué queremos a Dios, ¿sí? Como les dije antes, ¿para qué queremos a Dios? ¿Queremos que Dios esté en nuestras vidas para que haga lo que yo quiera? ¿O queremos a Dios en nuestras vidas para que nos guíe a caminar conforme a su voluntad y podamos vivir de gloria en gloria, conforme a lo que Él quiere que pasemos? Es un mensaje que yo sé que es difícil de, ¿cómo se dice? Es difícil de pasar. Muchas veces quisiéramos, obviamente, entender por qué no hay respuesta inmediata, pero poco a poco un corazón que se va rindiendo al Señor puede dar testimonio de todas estas cosas. En estos días yo he tenido en mi corazón una personita que quiero mucho, hace tiempo no la veo, y la vida de ella realmente a mí me conmueve, ¿no? Ver el poder de Dios, la fidelidad de Dios, una persona que ha sido diagnosticada con tantas enfermedades terminales y no ha sido sana hasta el día de hoy, pero su estilo de vida, su vida de oración, ¿sí? El testimonio de vida de esta persona realmente nos muestra que así no haya sanidad, la fuente de su gozo, ¿quién es? Cristo. El Señor realmente está ahí y bueno, y estaba orando por ella en estos días, pero un testimonio más, ¿no? De que si el Señor sana o no sana, Él está con nosotros. Es dependiendo de nuestro corazón, cómo estamos acercándonos al Señor. Y hoy venimos entonces, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Y no solamente hoy, sino cuando la aflicción golpea nuestra puerta, Señor, si tú quieres, que se haga tu voluntad y no la mía. Así, siguiendo ese ejemplo, esa oración de nuestro Señor Jesús, hoy cerramos. Y los invito entonces a que cerremos nuestros ojos, a que le entreguemos este tiempo al Señor, de que sea alguna aflicción en tu vida, en tu corazón, que antes de pedirle al Señor, que le des gracias, dile, Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me da, Señor, de venir a escuchar tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque esa palabra, Señor, que aunque a veces es dura de escuchar, llega hasta lo más profundo de mi ser y me permite ver que tu palabra es verdadera, Señor. Que tu palabra, Señor, resuena por toda la eternidad y hasta el día de hoy, Señor, sigue trayendo esperanza a mi vida. Yo te doy gracias, Padre Santo, por recordarme una vez más que tú puedes hacer cosas imposibles, que tú puedes hacer milagros, que tú puedes hacer sanidades si tú quieres, Señor. Pero hoy, Señor, en lugar de pedirte tantas cosas, queremos pedirte solo una y es que nos ayudes a someternos a tu voluntad, Señor. Que nos ayudes a tener un corazón sumiso a ti. Que nos ayudes, Señor Todopoderoso, a ser prudentes en cómo hablarte, Señor. Poner a un lado esa autoridad que pensamos tener y reconocer, Señor, que solamente tú tienes autoridad, que solamente tú puedes hacer las cosas, Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos permitas deleitarnos en tu presencia, que nos ayudes, Señor Todopoderoso, a exaltar tu nombre, mi Dios. Hoy queremos simplemente darte gracias. Gracias, Señor, porque nos has recordado una y otra vez, Padre Santo, todo lo que tú eres. Hoy queremos darte gracias, Señor,
porque te sigues moviendo en medio de nuestras vidas. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque tal vez estemos viviendo alguna enfermedad, alguna aflicción, Señor, pero incluso en medio de ellas hemos podido experimentar tu presencia, tu toque, Señor. No queremos cansarnos de darte gracias, amado Padre, en el día de hoy, en este mes, Señor, que nos has regalado para expandir, Señor, un poco más y entender en nuestro corazón quién eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que solamente tú nos das. Ahí donde tú estás, ríndete completamente ante Él, entrégale tu corazón, a tus cargas, y que, Señor, yo vine tal vez a la iglesia esperando algo, pero tú, Señor, has transformado mi mente y mi corazón. No hay nada más que yo quiera, Señor. Ya me lo has dado todo. Me has dado todo lo que necesito. ¿Qué más puedo tener? Si en ti tengo todo, no hay nada que me llene más. No hay nada, Señor. Que tu dulce presencia. Tu presencia, lo que mi ser anhela. Es tu palabra, Señor. Lo que anhelo cada día. Quiero conocerte más. Quiero darte mil gracias. Nos acercamos, Señor, agradecidos. Hoy te entregamos todo lo que somos. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor. Así tomamos la palabra de Dios, que aprendamos a gozarnos, a encontrar como tú, gozo, alegría, las aflicciones. Gracias te damos, Señor, por esas situaciones que forman nuestro ser, que forman nuestro carácter, que nos siguen ayudando a crecer en fe, puesta solamente en ti. Te damos, Señor, que nos has permitido ver tu mano de poder, nos has permitido ver milagros, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos llamado, por darnos la oportunidad, Señor, de tener acceso a tu presencia, a tu voluntad, Señor, de tu fidelidad. Gracias por los milagros que nos has permitido ver en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque has sanado la aflicción de mi corazón de muchos, porque has sanado, Señor, corazón. Gracias porque también nos has sanado físicamente, Padre Santo, y exaltamos tu nombre en el día de hoy. Te damos gracias, Padre Santo. No necesitamos nada más, solamente te queremos a ti. Queremos escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a conocerte cada día. Te damos gracias, que cada día nos sigues ayudando a nuestra corazón. Y tu propósito. Gracias, Padre Santo. Exaltado eres tú sobre todo. Eres tú, Rey de Reyes. Eres tú, Señor de señores. Nuestro buen pastor. Gracias te damos por ayudarnos. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por nuestra, Señor. Una bendición de ti y todo. Gracias por quien eres Dios y tu eterno amor. Quiero darte mil gracias. Todo viene de ti, todo vuelve a ti, Jesús.
Gracias te damos, Señor, por estar en medio de cada hogar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que has escuchado las oraciones de cada persona en este lugar, Señor, porque has escuchado, Señor, la oración. Te pedimos, Señor, que seas tú actuando conforme a tu voluntad. Nos quedamos, Señor, con la seguridad, Padre Santo, de que tú has escuchado nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que nuestras palabras no quedan en el vacío, sino que van directamente a ti, Señor. Y tú respondes conforme a tu voluntad. Y te damos gracias por la esperanza y el descanso que nos das, Señor. Al saber, Señor, de que si tomamos unos momentos para entrar en oración, para inundarnos, Señor, más de tu presencia y entrar en tus planes, encontramos gozo, encontramos descanso, encontramos libertad, Padre Santo. Te pido, Señor, que si tú quieres, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, respondiendo conforme a tu voluntad a cada necesidad, cada aflicción, cada frustración y dolor que cada uno de nosotros tenga, Padre Santo. Te damos gracias por este mes que ha pasado, Señor, este mes de mayo, en el que hemos podido ver tu fidelidad, tu gracia, este mes en el que hemos podido ver, Señor, tu amor en gran manera. Y entregamos en tus manos, Señor Todopoderoso, el mes de junio, de que seas tú, Padre Santo, obrando en medio de este nuevo mes, Señor, en cada familia. Tú conoces las necesidades, Señor, tú conoces, Dios Todopoderoso, todo lo que está por venir. Te pedimos que seas tú preparando nuestras vidas, que seas tú preparando nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Que nos sigas ayudando, Señor, una vez más, a seguir buscando de tu palabra y conocerte a profundidad, mi Dios Todopoderoso. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y te pedimos, Señor, de que seas tú proveyendo en cada área de nuestras vidas para este mes y podamos seguir dando testimonio y gloria de tu mano de poder, de misericordia y fidelidad. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.